La labor de dos mexicanos a favor de la divulgación de la cultura japonesa fue reconocida por el gobierno de ese país. Esta es la crónica. Roberto Bejar Calderón y Ricardo Pérez Otakara son los dos mexicanos que este año recibieron la condecoración del Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro y Plata, conferida por el gobierno japonés. La condecoración se entrega a quienes con su trabajo contribuyen a las relaciones internacionales, promoción de la cultura japonesa, desarrollo del bienestar social, ocupacional o la preservación del medio ambiente. Y en esta ocasión, la ceremonia estuvo encabezada por el embajador de Japón en México. Este año, 2018, estamos celebrando el 130 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y México. Roberto Bejar Calderón fue condecorado por sus investigaciones relacionadas a la ceremonia del Camino del Té, actividad de la cultura japonesa que dijo descubrió hace más de 50 años. Estoy en deuda con el gran maestro Honsai Daisocho, quien ha dedicado su vida a difundir este excepcional camino, permitiendo que personas occidentales como yo tengamos acceso a este mundo de alta disciplina y profunda sabiduría. Por su parte, Ricardo Pérez Otakara recibió la condecoración por preservar la asociación México-Japonesa más importante de este país. Todo esto nos enorgullece y para seguir avanzando en la relación México-Japón tenemos siempre el apoyo de nuestras familias y amigos Nikkei, mexicanos y japoneses. Hay mucho trabajo por hacer, ya que ahora, con el acuerdo de asociación económica firmado en el 2015, hay ahora en México cerca de 1,200 compañías japonesas y México ha incrementado fuertemente sus exportaciones a Japón. La versión moderna de la condecoración de la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro y Plata, ha sido conferida a destinatarios no japoneses desde el año de 1981. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.